Buenas tardes, días o noches, dependiendo de la hora que están viendo este video. Mi compañera María Alexandra y yo les vamos a explicar sobre el filtro Bartlett. Este filtro se utiliza comúnmente para los filtros FIR, que son este filtro es el encargado de suavizar la transición entre las frecuencias de paso y de rechazo. Ventajas y desventajas. Ventajas de la ventana Bartlett. Tiene simetría, tiene facilidad de implementación y baja atenuación de lóbulos laterales. Las desventajas es que tiene un ancho de lóbulos principal más amplio y mayor sensibilidad al ruido. Las ventajas de la ventana Hamming es que tiene una mayor atenuación de lóbulos laterales, buena relación entre resolución y ancho de lóbulos principales, y sus desventajas es que no tiene simetría y tiene mayor atenuación en el lóbulo principal. Y para la elección entre la ventana Bartlett y la ventana Hamming, esta depende de la necesidad específica de la aplicación, considerando factores como la simetría, la selectividad espectral y la sensibilidad al ruido. Las aplicaciones principales de este filtro Bartlett es el procesamiento de audio, el procesamiento de señales biológicas, las comunicaciones, el procesamiento de imagen, el análisis y detección de fallas y sistemas de control. Este código diseña un filtro pasaaltos utilizando el método de la ventana de Hamming para suavizar los coeficientes del filtro. La ventana de Hamming se aplica a los coeficientes del filtro ideal pasaaltos para mejorar su respuesta en frecuencia, y luego se normalizan los coeficientes para garantizar una ganancia unitaria en la banda de paso. Finalmente se muestran la respuesta en frecuencia del filtro y se implementa los coeficientes del filtro para su análisis. Iniciamos con las especificaciones del filtro, las cuales son la frecuencia de corte del filtro, la frecuencia de muestreo y el orden del filtro. Luego se calcula la frecuencia del corte normalizada, donde la frecuencia de corte se encuentra en radianes sobre segundo y se calcula como 2pi por la frecuencia de corte sobre la frecuencia de muestreo. Se generan los coeficientes del filtro ideal pasa altos, donde n es un vector de índice que va de 0 a n cantidad, y h raya el piso de d contiene los coeficientes del filtro ideal pasa altos calculados usando la función sig, que la función sig es una función matemática fundamental que representa un seno cardinal. Luego se realiza la transformación a filtro pasa altos, donde en este paso está se ajusta los coeficientes del filtro para convertirlos en un filtro pasaaltos mediante un cambio de signos. Es decir, se multiplican cada coeficiente por menos 1 de n menos n sobre 2. Luego se hace la aplicación de la ventana de Hamming, donde W es la ventana de Hamming, que es de 0.54 menos 0.46 por coseno de 2pi por n minúscula sobre n mayúscula. Y h son los coeficientes del filtro después de aplicar la ventana de Hamming a los coeficientes del filtro ideal. Se normaliza los coeficientes donde h se divide por la suma de todos sus valores para asegurar que el filtro tenga una ganancia unitaria en la banda de paso. Y se visualiza la respuesta en frecuencia del filtro, donde el vector de la frecuencia que cubre el rango completo de la transformada rápida de Fourier es el frec, y h es la magnitud de la transformada rápida de Fourier de los coeficientes del filtro h, y luego h raya el piso de vez convierte la magnitud en decibelios, y se crea una figura que muestra la respuesta en frecuencia del filtro en decibelios en función de la frecuencia. Y por último se muestran los coeficientes del filtro. En esta imagen se muestra el código y la respuesta en frecuencia del filtro pasa altos con la ventana Bartlett. Este filtro lo hicimos con las frecuencias de corte, la frecuencia del muestreo y un orden igual al que el profesor había explicado en la clase.
que era de Hamming. Aquí lo que cambia es la aplicación de la ventana Bartlett, que es W, llama a la función o es igual a Bartlett n más uno. ¿Qué quiere decir n más uno? Ese es el caso en que n es el orden del filtro y el más uno es que se debe que a MATLAB el índice de vectores comienza desde uno. Por lo tanto, al sumar n más uno asegura que la ventana tenga la longitud correcta del filtro. Eh, Seguido de esto, pues normal, se calcula la respuesta en frecuencia utilizando la transformada rápida de Fourier y esta se representa en dBs para poder visualizarla. Este código genera un filtro pasaaltos en los parámetros de respuesta especificados utilizando la ventana Bartlett para suavizar la transición.